La mayoría está identificando bien los inducement, pero entrando en el minuto equivocado. Ven una reversión, una reacción, el barrido y directamente entran sin ver en ningún minuto. Al final de este video vas a hacer exactamente los dos timings que vas a poder encontrar para correlacionar esas inducciones y ver qué inducements sí funcionan. Y es que yo creo que ya todos sabemos el tema de la inducción, a qué se refiere y voy a generalizarlo. La inducción básicamente es cuando el precio o alguien o algo inducimos, llevamos, persuadimos de hacer algo. Es decir, los llevamos a comprar, los llevamos a vender, no va a ser otra situación. Bueno, básicamente hace lo mismo el precio. El precio nos va a llevar a hacer una acción determinada para terminar después haciendo otra. La mayoría de gente, por ejemplo, los traders de Smart Money suelen ser inducidos en los puntos que llamamos nosotros Smart Money Traps como una zona para inducción a compras, es decir, generar un BOS y demás. Y estos son tipos de conceptos que vamos a darnos cuenta cómo vamos a ver BOS, inducciones y todo, pero realmente vamos a ver cómo justamente los inducement. Básicamente podemos ver aquí, mira, esta vela más grande genera y básicamente rompe este máximo, ¿no? Lo podemos ver en este momento. Genera y rompe este máximo y el trader de arriba piensa que eso es un break y que básicamente vamos a continuar. Y no, revierte literalmente al instante. Ahora, quiero que empecemos a ver exactamente dónde está sucediendo esto. Quiero que te des cuenta cómo, por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta en qué momento sucede esta inducción. 8:30. Vamos a irnos también un poquito más para atrás aquí que lo he marcado. Esta inducción en este punto, de vuelta, una inducción induce a compradores, ¿no? Quiero que veamos de alguna forma, esto podríamos marcarlo como si fuera un boss, ¿no? Para algunos creadores, ¿no? Marcar esto como un boss de alguna forma. Podemos también identificar, de hecho, en esta parte de abajo, sí que se me ha olvidado marcarla, podemos ver que de hecho esto pasa a las 5:30, bien, termina pasando a las 5:30. Bien, después tenemos esta otra inducción, que de hecho tenemos dos inducciones, 6:30, y después aquí existe alguna otra, 8:30. Después podemos ver que pasa este máximo, de alguna forma, que podemos determinarlo como pues algún rompimiento de estructura. Podemos verlo aquí, que sucede en qué horario, a las 9. Bien, vamos a ver si lo puedo copiar y pegar. Sucede exactamente a las 9, vamos a poner esto aquí, tuki, uy, tuki, vamos a ponerlo por acá. Bien, después tenemos esta siguiente inducción que de vuelta el precio nos lleva a hacer un rompimiento en esta forma, que podríamos pensar que después de haber tomado este máximo iríamos hacia las ventas, y el precio que hace nos puede marcar de hecho acá una especie de voz que nosotros pensaríamos en los tres retail, pensarían que está venta y en qué momento sucede, 8:30. Bien, después volvemos a tener esta toma de este máximo que sucede por ejemplo en este punto que lo podemos ver acá arriba, una vela muy muy fuerte, bien, que podría decirnos, uy, sí, metamos compras y el precio termina retrocediendo y esto termina pasando básicamente a las 10:30 en este precio. Después podemos ver la siguiente, que de hecho tenemos justamente a las 8 de la mañana hora Nueva York. Todos estos horarios que estoy hablando son 8 de la mañana hora Nueva York, bien. Después tenemos a las 9. Ahora, estoy hablando como de muchos horarios específicamente y quiero que se den cuenta que el mecanismo de esto son los dos timings perfectos son a las 00 y a las 0:30 de la vela, obviamente en la que estemos. ¿Por qué esos de alguna forma? Porque vamos a entender que a partir de esos horarios cierran las velas de M15, las velas de M30 y las de H1 al mismo tiempo. Vamos a darnos cuenta. Entonces, de manera, vamos a entender que en ese momento hay toma de ganancias, hay stop loss que se ponen, justamente hay gente entrando en el cierre de esa vela porque abre una vela siguiente, por algún breakout que se esté generando a partir del cierre. ¿Por qué? Cuando nosotros tomamos un BOS, vamos a buscar ese BOS a partir. ¿Cuál es la regla general de entender un BOS o lo que entendíamos antes? Era esperar que el cuerpo cierre por encima de la vela. ¿Y en qué momento cierra? Pues bueno, velas interesantes son las de M15, M30 y H1. Bien, entonces perfecto. Las velas engulfing, las velas envolventes, cierran o esperamos a partir del cierre de la vela. Una vela o un cierre de una envolvente a partir de M15 sería interesante. Entonces, todo esto junto vamos a entender que es dinero entrando de golpe y es el momento perfecto para que obviamente tengamos esa reversión. Gente y dinero, básicamente. Entonces, ahora vamos a poder entender que todo esto está sucediendo en estos timings específicos. Vamos a poder ver que va a estar sucediendo entre las 9, en realidad 00 y las 2:30. Y que vamos a poder darnos cuenta que probablemente otras inducciones, que de hecho lo voy a hablar en el siguiente video, cuando hay inducciones que sean de Asia que valgan la pena y cuando inducciones que vienen de Asia no valen la pena. Porque va a haber momentos donde nosotros, por ejemplo, aquí creo que es el mejor de los escenarios. Veamos este caso aquí. Esta inducción a Asia no vale la pena, pero esta inducción a Asia vale la pena. Lo mismo, por ejemplo, acá. Bueno, esta pues sí que te da un objetivo, pero no es un movimiento tan prolongado, ¿no? Por ejemplo, capaz esta inducción de Asia sí es interesante. Pero, por ejemplo, podemos ver que
esta inducción hacia no es tan interesante como nos gustaría. Pues claro, al final las inducciones, como el nombre lo dice, y quiero que lo vean a lo largo del tiempo, van a ser formas de que el precio nos persuada de hacer algo, ¿sí? Y lo vamos a ver mucho con este tipo de vela que ya lo he llamado un montón, la Vector Candle, esta vela de momentum que también he mencionado en un principio, es cómo el precio se va hacia algún punto y vamos a llevarlo desde esta parte. Entonces, todo esto lo podemos ver, que lo pueden ver, que es el euro dólar durante esta semana, es solamente uno. No es justamente algo que vamos a estar viendo en todo y que lo he mencionado también en conceptos de charlas y demás. Al final no es que esto no funcione en Bitcoin o que no funcione en cripto, que no funcione ay, me pica la nariz, que no funcione en el oro, sino que yo en mi caso lo he backtesteado solamente en el euro y que de hecho el día de hoy voy a hacer después el breakdown para hoy, que de hecho esto está siendo grabado el 13 de agosto, me encanta ese día. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en Libra Dólar, ¿no? Que de hecho en el escenario que estaba esperando hoy se me daba, por ejemplo, mucho más linda el tema de las ventas en este caso, pero por lo menos para mí, yo un par que tradeo mucho, que pueden verlo acá literal, están las dos entradas que voy a desglosar más tarde, es básicamente las entradas que a mí me gustan, ¿no? ¿Puedo traer el Libra Dólar? Claro que sí, pero aquí lo que yo quiero es el masterizar, ¿sí? El nunca buscar una predicción, nunca buscar el ver qué va a pasar, sino el voy a tradear lo que ya conozco. Y para eso, que también lo he mencionado en otras situaciones, cuando nosotros estemos tradeando, por ejemplo, que me han visto en el pasado estar tradeando Nasdaq, no quiere decir que yo en el Nasdaq simplemente agarro switcheo, no, sino que llevo tiempo de vuelta reintegrándome en el tema de inducciones, no por una cuestión de desconocimiento, sino una readaptación. Yo creo que cada par al final es una cuestión propia, tiene un propio, ¿cómo llamarlo? Un propio comportamiento. No, el comportamiento no quiere decir que va a ser distinto las reglas o el algoritmo y demás, ¿no? El comportamiento quiere decir que capaz, por ejemplo, el oro va a ir a inducciones muy macro, es decir, va a ir de un punto A a un punto B muy, muy grande y todo lo que hay en medio va a ser meramente como continuaciones o parte del juego, pero el eurodólar capaz es un poquito más fractal, toma juegos internos, juegos de Asia, sube, baja, ¿no? Entonces, podemos ver este tipo de situaciones en distintos lados y yo lo puedo ver muy directamente, por ejemplo, si yo pongo acá el gráfico en una hora o en 30 minutos, que es lo que estábamos viendo, por ejemplo, acá, cómo podemos ver estos movimientos que va siendo inducido, pero por ejemplo, si yo me voy al Nasdaq y pongo exactamente el mismo gráfico, quiero que veamos que capaz es mucho más tendencial. Y capaz si yo me voy al oro, ¿no? Como lo podemos ver acá, si yo me voy al oro, podemos ver que en una temporalidad mucho más grande, vean cómo hay días, por ejemplo que no hay inducciones de alguna forma, sino que es más continúo, lo mismo acá, continúo. Entonces, no quiere decir que no hay inducciones, quiere decir que las inducciones van a ser probablemente más macro. Y eso es lo que yo hablo con el tema del entendimiento. Bien, entonces, de vuelta con el tema de los timings, ya hemos entendido que justamente lo que hay que hacer es entender que las inducciones por sí solas, así como este concepto, por sí solos no funcionan. Hay que entender siempre la historia. El tema del timing es una buena ventana de tiempo para entender cómo sucede. Y obviamente antes de esto quiero que vayas a tu chart, que lo revises, puedas en el activo que tú operes. En lo personal me gustaría que te transformes al eurodólar, ¿no? Pero ir para atrás, marcar cada inducción y darte cuenta cómo en este timings, cuántos inducement caen en el 00 y en el 30 y que obviamente lo puedas hacer. Básicamente me lo dices en los comentarios a ver cuál es el que tienes y cuál es el que mejor desarrollo queda. Así que bueno, obviamente todo esto ya lo vas a poder ver y te veo del otro lado y cualquier cosa tienes todos los links acá abajo de Inducement Masterclass. Así que nos vemos del otro lado para más inducciones.